¿Han visto estas imágenes? Creaciones asombrosas generadas por inteligencia artificial. Paisajes que no existen, galaxias imposibles, patrones biológicos de una complejidad desconcertante. Parecen surgidos de una imaginación sin límites, ¿verdad? Pero, ¿y si les dijera que la clave para comprender esta nueva forma de creatividad artificial se encuentra en las ideas de un hombre que se definía a sí mismo como un vagabundo de la ciencia? Un hombre que décadas atrás nos ofreció un nuevo lenguaje para describir lo irregular, lo fragmentado, lo caótico del mundo. Hoy no vamos a hablar de ecuaciones complicadas, vamos a hablar de la vida de ese hombre, Benoit Mandelbrot, y para entender su obra, primero tenemos que seguir su viaje, una odisea marcada por la guerra, el exilio y una curiosidad insaciable que lo convirtió en uno de los grandes inconformistas del pensamiento científico. Nuestra historia comienza en Varsovia en 1924. Benoit nace en una familia judía de origen lituano profundamente culta. Su madre, médica, una excepción notable para la época, y su padre, comerciante textil, le ofrecen un entorno estimulante. Pero el verdadero germen de su futuro estaba en sus tíos, especialmente en Schalem Mandelbrot, un brillante matemático que llegaría a ocupar una cátedra en el prestigioso Collège de France. Sin embargo, la sombra del nazismo comenzaba a cernirse sobre Europa. En 1936, la familia huye a París. Para el joven Benoit es un nuevo mundo. Su tío Scholem lo toma bajo su ala, pero su educación será cualquier cosa menos convencional. No era un niño prodigio al estilo clásico, de los que memorizan fórmulas. Lo suyo era la geometría, la intuición visual. Y entonces, la guerra. La ocupación nazi de Francia obliga a la familia a huir otra vez, a esconderse. Se refugian en Toul, en el centro del país. Durante años, Benoit vive prácticamente en la clandestinidad. No hay escuela, no hay universidad. Más tarde lo resumiría con crudeza. La guerra, la amenaza constante de la pobreza y la necesidad de sobrevivir me mantuvieron alejado de la escuela. Fue, por necesidad, un autodidacta. Trabajaba en una granja, reparando herramientas, observando, aprendiendo con las manos. Aquella educación salvaje, lejos del formalismo académico, fue, paradójicamente, su mayor bendición. Le enseñó a pensar con los ojos y con el cuerpo, a resolver problemas desde la experiencia directa y a desconfiar de las verdades demasiado pulidas. Forjó en él un espíritu rebelde que marcaría toda su trayectoria científica. Tras la liberación, Mandelbrot, con su mente singular y su formación atípica, ingresa en la École Polytechnique, la cumbre de la ciencia francesa. Allí se encuentra con figuras legendarias, como Paul Lévy, quien tendría una profunda influencia en su pensamiento. Y asiste, entre otros, a las clases de Gaston Juliá. Sí, ese Juliá, autor de unos estudios pioneros sobre la iteración de funciones complejas que en aquel momento acumulaban polvo en las bibliotecas. Pero a Mandelbrot, por entonces, no le interesaron en absoluto. Le parecían ejercicios abstractos, sin conexión alguna con el mundo real. ¡Qué ironía!, ¿no? Su viaje académico continúa en Estados Unidos, primero en Caltech y luego en Princeton, donde fue ni más ni menos el último estudiante de postdoctorado de John von Neumann, uno de los padres de la computación moderna. Y sin embargo, Mandelbrot no encajaba. Se sentía asfixiado por el formalismo dominante en las matemáticas francesas, representado por el influyente grupo Bourbaki, que desdeñaba la intuición visual y las imágenes. Benoit era exactamente lo opuesto. Un geómetra de corazón, un pensador visual. En 1955 se casa con Aliette, su compañera de vida y de caminos. Y en 1958 toma una decisión que lo cambiaría todo. Desilusionado con el mundo académico, acepta un puesto en un lugar tan inusual como impensado para un matemático puro,
IBM. IBM se convirtió en su paraíso. Allí encontró lo que ninguna universidad le había ofrecido: libertad total y acceso a las máquinas más potentes del planeta. No tenía que enseñar ni publicar artículos por compromiso. Su único trabajo era ser curioso. Y esa curiosidad lo llevó a los problemas que nadie quería: el ruido. Por ejemplo, el ruido en las líneas telefónicas, que interfería con la transmisión de datos. Para los ingenieros era simplemente un fastidio, pero Mandelbrot lo observó y vio un patrón. Se dio cuenta de que los errores no eran del todo aleatorios. Había periodos de calma, seguidos por ráfagas intensas de fallos, y lo más sorprendente, esa estructura se repetía, ya se observara en datos de un día, de una hora o de un minuto. Un patrón dentro de un patrón. Estaban haciendo una idea poderosa: la autosemejanza. Y no fue un caso aislado. El mismo tipo de patrón lo encontró en los precios del algodón. Contra toda la teoría económica dominante, Mandelbrot advirtió que las fluctuaciones, tanto grandes como pequeñas, seguían una misma forma de rugosidad. El mundo comenzaba a revelarle su geometría escondida. En 1967, Mandelbrot lanzó una pregunta que se volvería legendaria: ¿cuánto mide la costa de Gran Bretaña? La respuesta parece sencilla, pero no lo es. Depende nada menos de la longitud de tu regla. Si usas una regla de 100 kilómetros, obtendrás una medida. Si cambias a una de 10 kilómetros, la longitud aumenta, porque ahora puedes seguir bahías y curvas más pequeñas. Con una de 1 metro, aumenta aún más. La costa, en cierto sentido, tiene una longitud infinita. Era una forma brillante de mostrar que la rugosidad de la naturaleza no encajaba en los moldes de la geometría de Euclides. Hacía falta otra mirada. Y también otro nombre. Necesitaba una palabra para describir esas formas extrañas, irregulares, pero autosemejantes. En 1975, hojeando el diccionario de latín de su hijo, encontró el término fractus, que significa fracturado, roto. De ahí nació el nombre que todos conocemos: fractal. Y entonces, en 1980, con el poder de las computadoras de IBM, Mandelbrot decide volver a los trabajos de aquel viejo profesor que no lo había impresionado años atrás, Gaston Juliá. Toma su sencilla ecuación y la programa para generar una imagen en el plano complejo. Lo que apareció en la pantalla de su impresora matricial era tosco, en blanco y negro, pero tan abrumadoramente complejo que su primera reacción, y esto lo contaría más tarde con humor, fue pensar: la máquina se ha estropeado. Pero no estaba estropeada. Estaba dibujando uno de los objetos más complejos jamás vistos en matemáticas, generado por una de las reglas más simples: el conjunto de Mandelbrot. Al hacer zoom en sus bordes, descubrió un universo infinito de formas, espirales, filigranas y pequeñas réplicas de sí mismo. Era como un mapa de todos los conjuntos de Juliá posibles. Y lo más asombroso, no era una invención, era un descubrimiento. Esa forma había existido desde siempre en el universo matemático, esperando que alguien con la visión y las herramientas adecuadas la encontrara. Tras jubilarse de IBM, Mandelbrot se convirtió en profesor en Yale. Su libro de 1982, La geometría fractal de la naturaleza, fue un verdadero bestseller. Con él, mostró al mundo que los fractales no eran simples curiosidades matemáticas, estaban en todas partes, en la forma de las nubes, de las montañas, de los árboles, de los pulmones, de los ríos, incluso de las galaxias. La rugosidad no era una rareza, era la norma. Recibió innumerables premios, entre ellos el prestigioso Premio Wolf de Física. Pero quizás su legado más grande no fue una medalla ni una ecuación, fue un cambio de perspectiva. Nos enseñó que el aparente caos del mundo esconde un orden profundo, un orden de una belleza sobrecogedora. Benoît Mandelbrot, el nómada,
el inconformista, falleció en 2010, a los 85 años. ¿Recuerdan esas imágenes del comienzo? Ahora, tal vez, las vean con otros ojos. Esa complejidad infinita, esa belleza orgánica que la inteligencia artificial intenta emular, es el eco del universo fractal que Mandelbrot nos ayudó a descubrir. Porque él no solo nos dio una nueva geometría, nos dio una nueva mirada, un par de ojos nuevos para apreciar la infinita y rugosa gloria del mundo. History's a puzzle with numbers that shine. New Euclid to Pythagoras, crossing the line. Geometry's harmony, circles that flow. Calculus whispers, let's watch it all grow. Counting the stars, master words of art. Algebra's magic, letters and signs, solving mysteries one equation at a time. From ancient Mesopotamia to today's bright screens, math tells a story